Ok, entonces nos quedamos en el tema de lo que es la comunicación no verbal. Yo les decía en las clases anteriores que la comunicación no verbal es como esta parte del iceberg que no se ve y que es un monstruo que sobre todo nos pega en el inconsciente, ¿no? Y que no, cuando nosotros de repente somos espectadores o estamos en el auditorio, ¿sí? Y que este auditorio es pasivo, es decir, que nada más es receptor del mensaje, pues tenemos, por un lado, el hecho de que como somos receptores del mensaje, nos damos cuenta de muchas más cosas que cuando estamos en una dialéctica o en un diálogo intercomunicativo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros escaneamos, literalmente escaneamos a los retors o a los ponentes, ¿no? Literalmente. Y sabemos perfectamente bien eh, qué vamos a hacer, que vamos a emitir juicios de valor, ¿no? No hay de otra, o sea, así es el ser humano. ¿Y a qué me refiero con esto? Que les puede caer bien o mal desde el semblante del ponente hasta su forma de vestir, hasta su forma de actuar, su forma de gesticular. Créanme que así es, esto es muy de humanos. Entonces, aquí por eso tenemos como concepto del entendimiento del lenguaje en general, que el lenguaje no verbal, como lo dice aquí, o la comunicación no verbal, son todas aquellas señas o señales que van relacionadas con el ejercicio comunicativo, ¿sí? Pero que no son palabras escritas o manifestaciones orales, ¿no? Entonces, no estamos hablando de la escritura ni de la forma en la que nosotros nos expresamos de manera oral, sino que hay otra forma de expresión que nos determina, por supuesto, en un 80% el mensaje que nosotros queremos emitir, ¿sí? De hecho, tiene que haber coherencia entre lo que decimos y la comunicación no verbal que manifestamos también. Dice, en algunas ocasiones estos elementos los traen de manera natural las personas. Hay personas que ya lo traen como el canto, por ejemplo. Y dice, pero otras veces quien desee comunicar algún mensaje o debatir alguna cuestión tendrá que adquirir y practicar constantemente estos elementos, estas formas de comunicación para que surtan efectos sobre todo convincentes y persuasivos, que ahí es donde estamos, en el campo de lo persuasivo. Recuerden ustedes que tenemos por un lado, digo, para recordar, tenemos por un lado el campo lógico, ¿sí? Que es el campo de la certeza, el campo de lo científico, y por el otro lado el campo retórico, dialéctico, que es el campo de lo probable, ¿sí? En el campo de lo lógico podemos darnos el lujo de establecer una serie de premisas y de conclusiones a modo quizá de silogismos, y podemos establecer quizá una proposición universal y necesaria, es decir, una proposición apodíctica, pero en el campo argumentativo, en el campo retórico o dialéctico, no vamos a trabajar con premisas universales a menos que estemos trabajando con normas jurídicas, que esas se consideran como premisas apodícticas. Pero ya en el argot, ya en el contenido, sobre todo argumentativo y contraargumentativo, vamos a trabajar con lo que son premisas probables y por supuesto que sean particulares y contingentes. Entonces, hablando de un lenguaje natural, tenemos entonces que asociar que este lenguaje natural tiene ambigüedades y tiene vaguedades, y dentro de eso está la interpretación. Entonces, vamos nosotros a trabajar sobre todo con proposiciones de orden contingente, probables, ¿sale? Para que se nos quede claro, en el sentido de que lo lógico nos ayuda para la construcción, la buena construcción del argumento, pero que el contenido del argumento necesariamente va a ser probable. Entonces, por eso tenemos que apostar a todos estos elementos, tanto retóricos, orales, como de comunicación no verbal. Dice, estos elementos pueden ser
desde una constitución física, desde la constitución física, por supuesto, armoniosa, la voz, la simpatía, la empatía y la asertividad del ponente. También puede ser un carácter firme, honesto, que tenga fluidez al hablar, una expresión correcta de gestos e incluso el dominio de la dirección de las miradas, que esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, cuando ustedes en sus demás clases estén exponiendo, lo prudente, como ya lo habíamos comentado la clase pasada, lo prudente es que ustedes vean a las personas, ¿no? Que no vean a un punto, nada más a un punto fijo y que parezcan robotitos, ¿no? Sino que vean a las personas que interactúen, fíjense, que interactúen de manera visual con las personas, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado con esa interacción visual porque, pues, ustedes saben que a mucha gente le incomoda de repente ciertas miradas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que hacer una mirada objetiva, que sea una mirada participativa, de uno, de dos, de tres, de los que ustedes puedan en el auditorio, ¿no? De lo que se pueda y regalar una sonrisa, de regalar un gesto afable. Eso siempre les va a llevar a tener una buena empatía y asertividad con su público, ¿vale? Entonces, dice acá, algunos investigadores de la comunicación no verbal, como Ray Birdwhistell, quien fuera pionero de la antropología de la gestualidad, señalaron que generalmente en una conversación o discurso oral, solo el 35% del mensaje se transmite de forma verbal, ¿sí? Y el otro 65% se comunica por medio de signos no lingüísticos o de signos no orales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como les acabo de decir en un principio, que hay un monstruo, hay toda una montaña, ¿sí? de elementos de comunicación que determinan cómo va a llegar el mensaje, ¿vale? Dice, debido a que el lenguaje no verbal es parte del sistema de comunicación verbal y que resulta un apoyo a esta comunicación, existen de manera general 5 funciones que lo conforman, ¿sí? La primera es la repetición gestual, ¿sí? Que resulta de la explicación en forma verbal, la cual se repite con un gesto para que quede clara. Por ejemplo, cuando se explica cómo se debe de lanzar la bola de boliche, la forma gestual ejemplificativa se realiza como si verdaderamente tuviésemos la bola y nuestras manos las vamos a manipular de tal forma que podamos nosotros mandar la pelota hacia los bolos, ¿no? Y de ahí, pues, una anécdota, esto, cuando hice este ejemplo, lo hice con base en una anécdota con mi santo padre, que nos ponía a mi hermana y a mí prácticamente de ridículo cuando íbamos al boliche, porque nos ponían en una orilla para que nosotros hiciéramos de esta forma una repetición gestual eh, eh, sin bola, ¿no? Hiciéramos el compás de que íbamos caminando, íbamos haciendo para él como esta forma muy armónica de aventar la pelota, y nos daba pena porque pues, todos se nos quedaban viendo como bichos raros porque no teníamos ni pelota, ¿no? O sea, no teníamos ni la bola de boliche. Esto es a lo que se refiere con la repetición gestual. Luego, la sustitución. Como su nombre lo indica, los gestos sustituirán a las palabras que se pueden referir a un acto en específico. Un ejemplo de esto sería cuando en una discusión uno de los interlocutores desea poner pausa a la contienda comunicativa acercándose el dedo índice a la boca y entrecerrando los ojos para que la parte contraria deje de hablar. Este gesto sustituye a la palabra silencio. ¿Cuántas veces lo hacen? ¿Cuántas personas son altamente comunicativas de esta forma y en lugar de decir silencio, nada más le hacen así? Y incluso hasta me parece que hasta hay veces que es más ofensiva esta forma a las palabras, ¿no? Cuando dicen silencio o cuando dicen shh, ¿no? Bueno, primero así, ¿no? Sin emitir ningún tipo de sonido. La acentuación, el acto no verbal sirve como reafirmación de expresiones tales como exclamaciones, interrogaciones, mandatos, es decir, todo lo que el comunicador del mensaje realice con gestos para la acentuación de algo que verbaliza.
Puede ser el caso que cerrando el puño a la vez que se pronuncia la palabra fuerza, ¿sí? Tenga más, una significación más profunda en el auditorio que tan solo expresar, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros vamos a acentuar lo que estamos diciendo. Si yo digo, es que esto es así, y estoy haciendo un gesto con mi mano, o como lo dice la lectura, la palabra fuerza, o es que hay que pensar las cosas, ¿sí? Es esta la expresión que se da de la acentuación, ¿sí? Dice, chasquear los dedos cuando nos referimos a la prisa que se expresa en el discurso, o señalar con el dedo índice en el aire como si estuviéramos tocando una superficie para precisar un punto de vista, ¿no? Es que este es mi punto de vista, ¿vale? Entonces, permítanme, es que todavía, no sé por qué se están metiendo todavía, admitir todavía. Ok, ¿dudas hasta aquí? Profesor, Maniter. yo quería hacer un comentario que a la hora de el uso corporal Ajá. para respaldar lo que estamos diciendo, igual hay que atender a nuestro público, Sí. porque uno puede ser muy agresivo o Ujú. puede ser demasiado laxo, demasiado sarcástico, o sea, saber, no siempre un puño va a venir relevante o no siempre, o por ejemplo, también hay muchos gestos de manos y de cara, gesticulaciones que hacemos en México que en otros países no entienden. Por ejemplo, o sea, nosotros cuando decimos el sí, Ajá. para ellos es como un gusanito. O sea, bueno, para todo, yo no conozco a alguien fuera de Latinoamérica, pero en específico de México que entienda que esto es sí. O, por ejemplo, en Brasil, hacerle así es para los adultos mayores es una grosería. Los jóvenes ya no lo usan tanto, pero así es. Entonces, como también tener en cuenta a la audiencia para hacer un balance, ¿no? Con la audiencia y tus gestos. Sí, fíjate que esto que comentas, ¿te acuerdas que comentábamos de las clases del análisis del auditorio y de cómo tenemos que acoplar nuestro discurso a los diversos auditorios? Y esto me parece de suma importancia, Camila, porque, por ejemplo, esto que me acabas de decir acerca de esta expresión o de la expresión, yo no lo sabía. Entonces, igual y como tú dices, puede representar una grosería y pues se puede sentir agredido el auditorio. Sí, hay que encontrar como nuestro deber como ponentes, como reto, como orador, es encontrar ciertas gesticulaciones que lleven a cabo una buena manifestación oral. Ahora, eh, tienes toda la razón, hay cuestiones que se sienten muy agresivas por parte del orador. Ahí sí tenemos que tener como un buen feedback con nuestro equipo de trabajo o con personas de la confianza que hayan visto nuestro discurso y sí ser como muy objetivos cuando le hacen a uno esta crítica, este feedback, esta retroalimentación acerca de cómo es que podemos nosotros pues llevar una comunicación mucho más efectiva. Lo que sí no creo que se valga en el caso es que uno esté de manera plana, sin mover los brazos, en una posición estática, porque esto cansa al auditorio. Entonces, yo creo que sí, tenemos que, siento que es un poco complicado, sí es complicado el hecho de tener una comunicación verbal con un auditorio, por ejemplo, ya ni siquiera te vayas a otros países, vete a los estados de la República y hay palabras, ¿no? Que cambian de sentido o que tienen otra connotación y que uno las utiliza de manera del día a día y que para ellos pueden ser una ofensa, ¿no? Entonces, y esto en cada estado, cada región tiene como estas palabritas, ¿no? Que tendríamos que ser muy precisos. Entonces, no hay que ser tan coloquiales, ¿no? Hay que universalizar nuestro discurso cuando vayamos a otra parte de la República o a otra parte a otro país. Y ¿qué tenemos que hacer? Objetivar nuestro discurso. Es decir, tratarlo de hacer con palabras no tan coloquiales
para que no caigamos en estos errores de investigación del auditorio, ¿no? Yo creo y es una buena participación, yo creo que tenemos que tener muy puntual lo que hacemos y saber cómo vamos a jugar con las manos o cómo vamos a jugar con la expresión del rostro, ¿sí? Y es un todo, chicos, para que me entiendan, si se están dando cuenta, no es tan fácil, ¿no? Ahora que ya nos vamos adentrando como más en ir conjuntando, perdón, todos estos elementos, imagínense ustedes el control que es para que tu mente esté en lo que dice, en lo que hace gestualmente, ¿sí? Y en lo que no debe de hacer. Y aparte la apariencia, ¿no? Créanme que es todo un arte, de verdad, es toda un arte, es todo un arte el poder emitir un buen mensaje a un auditorio. Por eso hay grandes oradores, ¿no? O sea, no es tan fácil, no es nada fácil, pero tenemos nosotros que lograrlo, tenemos que practicarlo, ¿sí? Incluso vale que las expresiones las trabajemos en un espejo. Nada más cierren su puerta para que no parezcan locos y no crean que están locos sus familiares. Pero se vale que estemos ensayando esta parte de cómo vamos nosotros a conformar nuestro discurso. Acuérdense que el discurso se conforma lenguaje verbal y lenguaje no verbal, ¿vale? No solamente es el lenguaje verbal. Ya que tienes el lenguaje verbal, es cómo lo voy a manifestar, ¿sí? ¿De acuerdo? Acuérdense, ahorita en estos momentos ya estamos en las 3 etapas que le siguen a la dispositio y a la inventio, ¿sí? Estamos en la etapa ¿cómo se llama? La elocución, la elocutio, estamos en la etapa de la memoria y vamos a estar en la etapa del actio. Todo esto tiene que ver precisamente con cómo es que vamos a conformar el discurso y cómo vamos a llevar a buen puerto todo nuestro mensaje, ¿sí? Muy bien, Camila, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una aportación, alguna duda? Porque este tema es bien padre, es bien rico. ¿Nadie? Ahora no han participado, chicos. Yo, profe. Venga, sí, Mariana. En caso de que, o sea, se haga torpe tu discurso o no sé, llega a caer como en una falta, o sea, de lo que decía Camila y así, o sea, ¿cómo salvas eso? Improvisación profesional y regularmente tienes que hacer algo en donde tú no te disculpes seriamente, sino incluso entres en un tipo, sin llegarte a burlar, llegues en un tipo pues, ni modo, la re, ¿no? O sea, porque si te disculpas de manera puntual y seria y rígida, tu auditorio se va a sentir como, ¿no? Cuando preguntes, por ejemplo, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, si yo le hago así y todo el mundo se empieza a reír, pues yo me río con ellos y les pregunto, ¿de qué no estoy entendiendo? Y ya que alguien me diga, pues me río con ellos también, ¿no? O sea, no me voy a penar porque yo no lo sabía, ¿sí? O si se vale que si te equivocas en algo, pues nada más sonrías y lo recapitules, ¿no? Se ve menos mal que si tú, claro, sin un tono de burla, sino simplemente sonriéndote así como, ni modo, ¿no? Me equivoqué. Eso se ve mucho mejor, es una muy buena salida y quizás hacer algún chiste acerca de eso. Es una muy buena salida y para eso pues tienes que tener ciertas tablas que te dejen tipo estando pero, ¿no? Para que puedas sortear ese error que tuviste tú, pero jamás, yo les diría, jamás se apenen por los errores de los discursos, ¿eh? Jamás se apenen ni con sus compañeros ni con el profesor, somos seres humanos, todos tenemos errores, los grandes argumentadores, los grandes expositores y demás tienen errores, ¿sí? Esto es con el tiempo como dicen, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Entonces se vale reírse de nosotros mismos. Creo que esa es como ¿qué sería? Como la fórmula, ¿sí? Reírnos de nosotros mismos, pues sí, ya me equivoqué, pues ya qué hago, ¿no? Y se queda mejor sorteado que si te pones todo nervioso y si
no tiene caso. Tienes que ir con la idea de que todos nos equivocamos y de que a veces se le cuatrapean a uno las palabras y no puedes decirlas, pues te ríes, ¿no? Porque pues, es de risa, ¿no? Se te sale algún pus, ¿no? O algún ira, ¿no? Espero que no, pero y pues te ríes de ti mismo, ¿no? Porque no es parte del discurso, no era parte de lo que tú tenías planeado y pues ya está, ¿no? ¿Sí, Mariana? Hola. Un Sí, maestro de esto, gracias. Sí, Sí. perfecto. un Hola, maestro de Mario. esto era el expresidente Enrique No, Peña Nieto, ¿verdad? no te escuché, Mario, perdón. Digo ¿Qué? que un maestro de esto, de la improvisación profesional, era el expresidente Enrique Peña Nieto. No, pero es que Enriquito, híjole, es que, ¿sabes qué? No tenía nada de improvisación profesional el pobre Enriquito. O sea, de verdad, si él hubiera tenido improvisación profesional, él mismo, pero ¿sabes cuál es el problema de Enrique Peña Nieto? Que ni siquiera él sabía las tarugadas que decía, ¿no? Ni siquiera lo sabía. Por ejemplo, cuando dijo, ¿qué? Nos vamos, llegamos ¿qué? Llegamos en 2 minutos, no menos, en 5. 10 minutos. El cuate ni por enterado de que había dicho eso, ¿sí? Mientras que alguien que tiene una improvisación profesional, que está trabajando con eso y que de repente se escucha, ¿sí? Pues empieza a reír y así, ay, perdón, ¿no? O sea, lo dije al revés, ¿no? Y el problema de Enrique Peña Nieto era que se hacía el gracioso, pero volvía a, perdón por la expresión, pero a cagarla, ¿no? Intentaba remediar esa segunda y la volvió, es así como, ya cállate, por favor, ya te entendimos que no das una, ¿no? Hay gente que la sortea súper bien. De verdad que hay oradores que incluso hasta se quedan callados, nada más sonríen y dicen, bueno, ustedes comprenderán, ¿no? Así como, soy tonto. Es parte Profesor, del showman de usted. le quería hacer una pregunta acerca de esa situación de cómo manejar en el público pues la comedia, digamos, de cómo hacer reír, digamos, a las personas y cómo hacer más ameno la situación. Por ejemplo, qué tan qué tan sacrificada se ve ser profesional con, con la comedia precisamente que hay pues en el discurso, porque, bueno, con todo el respeto que merece, por ejemplo, esta persona, eh, por ejemplo, yo veo al doctor Carbonell y pues a veces parece, o sea, es muy buen orador, pero a veces siento que sacrifica como el fondo del discurso con hacer chistes como para que los estudiantes o sea, que van entrando a la universidad vayan comprendiendo el asunto, pero siento que sí, a veces sacrifica o no hay proporción entre los chistes y el discurso técnico. Mira, yo te voy a decir una cosa, quizá, no lo sé, pero quizá Miguel, no hace improvisación de sus chistes y no los tiene contemplados en el discurso. No sé si te acuerdas, Mario, que yo les dije que incluso dentro del script de tu discurso puedes poner ahí con rojo, ¿no? Entre uno y otro párrafo del discurso puedes poner chiste o anécdota fulana de tal, ¿sí? Entonces, tú cuando estás, obviamente vas a tener tu backup, y entonces cuando estás viendo tu discurso, que de repente tienes que bajar la vista como para ver que vas, que lo llevas de forma secuencial, y te das cuenta de que ya viene esta anécdota, o este chiste, mira, tú vas a calcular. Y en ese sentido, lo que yo les sugiero a todos ustedes es que si van a hacer un chiste, tiene que ir relacionado con lo que ustedes están diciendo. 1, 2, no expresar groserías, ¿sí? Ser lo más prudente para no decir groserías. 3, que no sea sexista. 4, que sea ameno, ¿sí? Ahora,
no siempre ni en todos los auditorios es igual. A algunos les va a dar risa, ¿sí? A algunos no. Entonces tú como orador, cuando estás en tu discurso y de repente llega la etapa del chiste para romper el hielo, y dices el chiste y ves que no se ríen, ¿sí? Que por allá, muy al fondo, hay una sonrisa y una risa. O de plano ves que, por ejemplo, tu auditorio, así como que hacen así como que, que es una forma de expresión de mejor ya cállate. Lo que tienes que hacer tú es, vas a omitir tus chistes del discurso y es preferible que te vayas sobre el discurso en sí y ya no abordes y ya no trates de romper el hielo, porque cuando lo quisiste hacer no se pudo, ¿no? Quizá en algún momento cuando veas más relajados a tu auditorio, puedas otra vez tratar de enviar algún tipo para romper el discurso eh, serio y entonces tratar de hacerlo, pero ya estás corriendo el riesgo de que vuelvas a caer otra vez en esto de, ¿no? Mejor síguele, ¿no? O mejor ya cállate, ¿sí? Créanme que como auditorio somos juzgadores muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿sí, Mario? ¿Sí quedó claro? Profesor, yo tengo otra duda. ¿Qué pasó, Diego? ¿Cómo se puede preparar uno o qué tiene que decir en el caso de que cuando estás tú dando un discurso y se abra como el tiempo para que el público pregunte respecto a lo que tú estás exponiendo y te preguntan algo específico que no es de tu tema, pero que no quieres demostrar que no lo sabes? O sea, es que yo recuerdo un caso muy específico en el cual en una materia de derecho administrativo teníamos que armar una política pública, como si fuéramos una Secretaría de Estado. Y, o sea, yo hice una política pública respecto de llevar cierta eh, tecnología de información y comunicación a poblaciones marginadas dentro de México, pero pues como que mi salón no estuvo muy conforme con lo que yo estaba exponiendo y al final cuando se empezaron como a abrir las preguntas me empezaron a cuestionar sobre cosas a las cuales no tenía como una respuesta directa. Entonces, cuando uno está exponiendo un tema, ¿qué procede en el caso de que si te hacen una pregunta muy específica, no sabes cómo dar una respuesta muy concreta? Mira, yo te voy a decir una cosa. Dime un ejemplo, si te llegas a acordar, dime un ejemplo de una pregunta que te hayan hecho, que te haya sacado de base. Eh, yo recuerdo mucho una pregunta que me hizo una compañera de mi salón en ese entonces, en el cual me dijo como por qué priorizaría que en los sectores marginados de México existiera como tecnologías de la información y de la comunicación, si a ellos les faltan como otros servicios más, o sea, que más pueden utilizar como drenajes, calles, pavimentaciones, cosas así. Mira, yo te diría que esa pregunta la puedes contestar perfectamente bien, ¿sí? En el sentido de que tú vas a dar tu opinión y empezando, incluso tú puedes decir, mira, mi opinión acerca de este tema, ¿no? Ahí lo que estás diciendo es que no vas a generalizar, ¿sí? Cuando tú hables, que digas mi opinión, mi punto de vista sobre este tema, por ejemplo, yo te diría, bueno, mira, mi opinión acerca del tema es que si bien es cierto que les hace falta pavimentación y muchos servicios de orden público, también es que debemos de adaptar ese tipo de comunidades a lo que ahora es global, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a dominar una tecnología y esa tecnología los va a llevar a tener más posibilidades de empleo, a tener más posibilidades de hacer cosas mucho más fáciles, ¿sí? En menos tiempo, etcétera, etcétera. Pero ese es mi punto de vista. No sé tú qué piensas. Ya, ya le aventaste la bolita. O sea, yo te estoy dando mi punto de vista. No te estoy diciendo que es una verdad. Ese es mi punto de vista. Y me van a decir, sí, pero tú estás mal. Bueno, probablemente, pero es mi punto de vista. ¿Sí? Y yo creo que el problema aquí es que te hagan preguntas como muy específicas sobre un tema que te digan, por ejemplo, oye, ¿y para ti qué es una política pública? ¿No? Y que no la hayas investigado. Ahí sí, ¿no? Y esa es chamba tuya, ¿eh?
ahí sí yo te diría, es chamba tuya. Y por supuesto te la puedes sacar diciendo, mira, para mí la política pública es esto, pero si quieres una definición exacta, pues con mucho gusto nos ponemos en contacto y yo te la doy. En estos momentos no tengo una definición así. Eh, yo creo que lo ideal, ¿sí? Es que tú seas honesto con tu público, ¿sí? Que no les quieras dar vueltas a temas que no sabes, ¿sí? Si no lo sabes, mejor lo dices. ¿Sabes qué? Mira, en ese tema soy neófito, pero por supuesto que me voy a documentar para la próxima vez que estemos juntos en una conferencia. Tan, con eso te sorteaste. Sí, Cris, me ibas a decir algo. Sí, es que en el caso que plantea el compañero, estábamos jugando un rol de, bueno, practicando un rol de funcionarios públicos, Ajá. no una ponencia. Entonces siento que la respuesta debería ser más objetiva que establecer meramente tu punto de opinión, tu punto de vista. Sí, yo recuerdo específicamente en ese caso que cuando o sea, a mí la maestra me dijo que mi política pública no estaba mal, pero que al momento de que me empezaron a hacer preguntas muy específicas sobre temas de los cuales yo no conozco, por ejemplo, de algoritmos para este poder para poder lograr que la gente que habla como ciertos dialectos dentro de México Sí. pudiera tener acceso como a las páginas de internet y demás. O también en el caso de los por qué priorizarían las tecnologías de la información y de la comunicación respecto de otros servicios públicos, o sea, me acuerdo que me quedé súper frío y que no sabía qué contestar, y la maestra me dio el feedback de que en ese momento mi respuesta muy concreta y muy concisa pudo haber sido que ese es un tipo de pregunta que se la tendrían que haber hecho a un funcionario público de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero yo no estaba muy conforme con dar esa respuesta, entonces igual me super acribillaron con todas las respuestas que di. Yo tampoco estoy conforme con eso porque lo único que estás haciendo es darle la vuelta al problema. Es decir, mandando el balón hacia otra cancha y decir, ese no es mi tema y como no es mi tema, claro, porque por supuesto la siguiente, la refutación o la contrarréplica de quien te está preguntando es, por supuesto que tienes la obligación de saber porque eres un funcionario público. Entonces tienes la obligación de saber este tema, este y todos los demás temas que van relacionados. Yo te lo diría así en una contrarréplica y entonces te dejaría todavía más frío. Entonces, no, yo creo que podrías sacar, mira, podrías hacer miles de respuestas, pero sobre todo una respuesta política es, bueno, de acuerdo a las características y sobre todo a las encuestas y los datos duros que sacamos acerca de las comunidades indígenas o de las comunidades cercanas al estudio que nosotros realizamos, nos dijeron que, o salieron que los datos duros, nosotros teníamos que abocarnos, independientemente de las otras políticas públicas que son relacionadas al bienestar social. Esta es una forma de bienestar social del siglo XXI, ¿sí? Entonces, necesariamente la gente es un lenguaje que tiene que conocer las comunidades indígenas, porque si no se van a quedar estancadas. Por supuesto que hay un analfabetismo de carácter computacional, de carácter cibernético, y esto lo tenemos que atacar como una política pública prioritaria. Punto. De acuerdo. ¿Sí? O sea, ¿qué quieres decir? Tú estás defendiendo tu punto de vista. Tú estás diciendo, bueno, de acuerdo a las estadísticas y a lo que yo hice, por supuesto que yo voy voy en contra del analfabetismo cibernético, como le quieras llamar. Hay ciertas palabras, ¿no? Cercanas a eso que podrías tú traducirlas y decir, es que hay gente, y no nada más estos grupos, sino tenemos tantos millones de mexicanos que todavía no están cercanos a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, y esto nos lleva a tener un rezago, por supuesto, económico, ¿sí? Y de tipo social y de tipo, de todo el tipo, de toda la cultura mexicana, y pues por ahí te la puedes sacar, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Sí, gracias. Vale, vale. Más preguntitas, dudas. Yo, profe, tengo... Sí, Cris. A ver. Perdón. Adelante, Cris, adelante. Bueno, yo solo quería agregar que en ese supuesto que vivió Diego, Ajá. están intentando tirar por completo todo su discurso, o sea, todo el contenido.
lo peor que puedes hacer es darle la razón a tu auditorio o a tu contraparte, porque tú estás defendiendo un punto de vista. Claro. Entonces, si empiezas a dar la razón, te pierdes totalmente de todas las propuestas o argumentos que puedas tener para defenderlo. Sí, por supuesto. Yo creo que... No lo puedes soltar a la ligera. Eso que estás diciendo, Cris, lo vamos a ver yo creo que en un par de clases más, que es parte de la dialéctica y sobre todo de los modos de refutación, ¿sí? Se llama exconcesis, ¿sí? Esa es una forma de conceder al contrario, ¿sí? Esta razón que tienes que ser muy cuidadoso con eso porque entonces caes en una allanamiento, o sea, te allanas a las pretensiones de tu contrario y entonces ya perdiste la argumentación. Yo creo que, te digo, si vas a hacer una argumentación de ese tipo, lo tienes que llevar al plano de la defensa de tus puntos de vista, porque son tus puntos de vista y sobre todo, chicos, aquí es donde como dicen, donde se unen todas lo que hemos estado viendo. Justo por eso que me estás diciendo, Cris, por eso que me está diciendo Diego, justo por eso ustedes, al momento de construir el discurso, tienen que hacer un aparato argumentativo y ¿qué creen? Contraargumentativo. Es decir, una refutación a las posibles preguntas que les van a hacer a ustedes, ¿sí? Las preguntas que no tienen ni idea que les van a hacer, pues las tienen que sacar con una improvisación profesional, ¿sí? Y va a ser en la práctica. Pero la obligación de todo argumentador, la obligación de todo ponente es tratar de vislumbrar cuáles van a ser las preguntas que te va a hacer tu auditorio o cuáles va a ser la refutación de tu contrario, es decir, los contraargumentos, ¿sí? Y con eso tú has preparado para un debate. ¿Sí me explico? Dice, aunque hay que En ese caso me preguntaron sobre algoritmos y yo no sabía, no tengo ninguna idea respecto de los algoritmos. O sea, porque alguien me preguntó que qué algoritmo iba a utilizar para poder dar comunicación a las personas que hablan dialectos dentro de México, si un dialecto puede tener como más de 100 variantes. Y pues obviamente no sabía qué contestar. Lo único que dije fue que pues iba a tener como gente encargada para hacerlo y ya. No, pues perfecto, porque, o sea, justo es eso. Lo que le vas a decir, mira, yo no soy experto en algoritmos, ¿sí? Y no soy experto en el lenguaje, ¿no? En la lengua, en el dialecto. Pero sí te puedo decir que mi misión para este tipo de política pública es hacerme del equipo suficiente que tengan todos esos conocimientos y que sean expertos en esos temas para que podamos sacar a buen puerto la política pública. Tan se acabó. No tienes que saberlo todo. Pues imagínate, ¿no? Es como de repente algunos estudiantes, algunos de sus compañeros que me preguntan, no sé de qué tema, de derecho aduanero, ¿no? Sobre los PAMAS. Pues sí lo sé, pero lo sé de manera general. Pero si tú me dices al día, por ejemplo, los PAMAS hace mucho tiempo que los vi y hace mucho tiempo que los trabajé cuando estuve trabajando en aduanas. Pero si me preguntas ahora, pues no sé. O sea, no sé lo actual. Es más, ¿se acuerdan que les mandé el link de las chicas estas que hicieron su página? No sé si ya se metieron. Hay muchas cosas de amparo que ni idea, ¿eh? O sea, yo me quedé antes de las reformas. Entonces, imagínense ustedes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que tenemos que hacer cuando vamos a exponer un tema es tratar de allanar todas las preguntas, las probables preguntas que nos vayan a hacer, con la idea de que nosotros podamos en esta serie de preguntas y respuestas poder resolver las dudas correctamente. Pero que de repente te van a meter calambres, por supuesto, a todos, o sea, a todos. Y al más picudo lo dejan con la boca callada, al más picudo. Entonces ni se preocupen. Tiene uno que ser humilde, como dice Mario, ¿no? Hay que tener humildad científica cuando el auditorio o tu receptor contraargumentó mejor que el propio emisor y tiene toda la razón. Cuando es así, no hay más que decir, tienes razón, ¿sí? Yo me equivoqué, tienes razón,
Y esto es esto conlleva a que pues, le bajen un poquito al nivel de la argumentación, porque ¿qué vas a argumentar cuando no tienes ya la razón? Cuando tú sabes que tu oponente tiene la razón, pues ya ni modo, ya por supuesto que en esa argumentación perdiste y pues ya. O sea, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Tampoco es que te vayan a recordar durante 100 años por un debate que tuviste y que perdiste. No, yo creo que al contrario, ¿eh? Yo creo que van a decir, oye, pues lo aceptó, ¿no? Y qué bueno que lo aceptó y qué bueno que no se defendió como gato boca arriba, que a veces es más lamentable que ya no tienes argumentos y te sigues defendiendo y defendiendo y defendiendo y defendiendo. No, llega un momento en que dices, al contrario, acepto lo que tú estás diciendo y me allano completamente, ¿no? Perfecto. ¿Sale? De acuerdo. Más duditas, Gracias. chicos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? No. Yo, Yaret. Hola, Yaret. Sí, dime. Estaba viendo otra clase de argumentación porque un maestro la publicó en referencias de profesores y dijo que una buena forma de iniciar un discurso es con una frase inicial como motivadora o esas cosas. Yo, para mi parecer, eso era más como de oratoria. ¿Qué tan conveniente es eso? No, ¿te acuerdas que yo les dije, Yaret, claro, depende del criterio, ¿no? Yo no le voy a echar tierra a mi compañero, ¿no? Pero lo que yo sí te puedo decir es que yo creo que lo que funciona mejor, no sé si recuerden que yo les dije, siempre para iniciar un discurso de nivel ya profesional, por ejemplo, un discurso cuando ustedes se están exponiendo, lo mejor que pueden hacer es un dato duro. Un dato duro que mueva el interés del público, ¿sí? Obviamente de tu discurso, ¿no? Obviamente de tu tema. Entonces, cuando tú llegas con un dato duro, de repente dices, wow, ¿no? O sea, oigan, sí saben que al día de hoy, hasta hace unas horas, 1,463 personas van muertas por el COVID-19. ¿Saben ustedes qué tiene que ver esto con la parte de la ética profesional de los doctores y sobre todo de la ética profesional de los políticos al decir que se están muriendo ciertas personas y que tenemos un porcentaje mayor? Pero ya te di un dato duro, ¿sí? 1,463 o 69. ¿Estoy diciendo algo erróneo? No. Estoy dando un dato duro que tú puedes ir a verificar a Google y que vas a decir, tiene razón, ¿eh? Y de repente dices, caray, o sea, ¿ya tantas? Sí, sí. ¿Y qué les parece que esas 1,400 personas y otras 40,000 que están infectadas no tienen ni siquiera el tanto por ciento del millón de personas que están en Estados Unidos infectadas? Porque ya llegaron a 1 millón de personas. No sé si lo sepan ustedes, pero se los comento, ¿sí? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, con una parte de la bioética, y a partir de esta bioética tenemos que ver cómo es que se desplaza esta forma del COVID, ¿no? Que no se había visto en tantos años, porque la última pandemia sucedió. Pero tú entonces ya estás dando datos duros, incluso estás dando datos históricos que están posicionando a tu público, a tu auditorio, y les está interesando, ¿sabes? O sea, es así de, ok, sí. Yo más bien me atrevería a decir un poquito, a decir que el pensamiento, ¿cómo dijiste que era? Yaret, ¿era una frase motivacional? Sí, como las frases motivacionales o sí, como de que traten de abordar un poco el tema, no sé, por ejemplo, un discurso hacia mujeres y que digan, no sé, un versículo de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Me estoy imaginando algo así. Yo te diría que eso, para mí, eso iría en la conclusión. Eso iría en tu cierre de discurso, ¿sí? Tu cierre de discurso, sí puedes decir, y como decía Abraham Lincoln, ¿no? Y pum, cierras con una frase motivacional, ¿sí? Acuérdense que vimos dentro del discurso, ¿te acuerdas, Jared, que vimos en la gramática, vimos la diferencia, que por ejemplo, que podemos hacer no es una frase, o sea, sí hablamos de frases, pero les dije que era, ahorita se me fue la palabra, que es como esta
esta frase bonita, ¿sí? La podemos agregar y creo que la debemos de agregar en un cierre de discurso, pero en un cierre de discurso, ¿sí? La frase motivacional y la frase bonita cuando uno crea el discurso es más que todo para un ensayo, por ejemplo, pero un ensayo escrito y que no vas a decirlo, sino que simplemente lo vas a presentar. Se vale, ¿no? Que vaya relacionado con el tema. Pero yo te sugeriría más un dato duro, ¿sí? Un dato que impacte, un dato impactante. Cuando haces un dato impactante, entonces captas la atención de tu público, ¿sí? Si no lo haces, va a ser floja la iniciación del discurso y entonces mucha gente se va a distraer, pero cuando das un dato duro o dices algo impactante como tantos millones de mexicanos van a quedar sin empleo a partir del COVID-19, entonces ahí es, ¿por qué? Porque a lo mejor te sientes identificado como auditorio acerca de eso y dices, hoy me puede tocar a mí, yo puedo ser un desempleado más, ¿no? Sí, pero esto significa que tienes que ser como empático con tu público, tienes que ser empático con tu auditorio y sobre todo, por ejemplo, con ustedes que están diciendo discursos hacia sus compañeros, pues pueden dar un dato duro, ¿no? De una actividad que hagan con sus compañeros o que les esté pasando en la universidad o en la facultad relacionado al tema, ¿sí? O que en el mismo tema ustedes se encuentren en las noticias, porque regularmente eso es lo que pasa, o se vayan al INEGI o qué sé yo, a estas plataformas donde te dan datos duros, pues le investigues un poquito acerca de cuál es la importancia o el dato duro que va a impactar a tu público. ¿Sí? Pero motivacional, al principio yo no aconsejo, yo lo aconsejaría al final como cierre. ¿Sale? Sí, gracias. Chicos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el viernes, ¿sí? Continuamos con esta parte. Yo creo que ya el viernes abordamos lo de imagen pública y nuevamente les agradezco toda su participación y su compromiso hacia lo que habíamos acordado y por supuesto mi compromiso está. Soy un hombre de palabra y entonces no voy a hacer el examen y lo voy a tomar como ejercicio. ¿Vale? Va. Muchas Gracias. gracias, profesor. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, Yo tuve que profesor. utilizar matemáticas después de mucho tiempo. Gracias, sí. Sí, por supuesto. Ay. Sí, ya vámonos. Nos estamos viendo el viernes, ¿vale? Vale, ¿Le puedo profe, hacer una bye. pregunta? Dime, Santiago. Es que estoy intentando hacer un análisis, pero tengo una duda. A ver, sí, si quieres quédate, sí, venga. Estoy intentando hacer los análisis argumentativos y encontré uno que tiene la conclusión en medio. Sí, se puede, claro. Pero ahí como lo señalo porque no sería hacia adelante ni hacia atrás. En estricto sentido, no tienes por qué calificar al argumento hacia adelante, hacia atrás. Cuando calificamos hacia adelante o hacia atrás, el argumento es como para saber en dónde está el indicador, ¿sale? ¿Te acuerdas que uno de tus compañeros me hizo la pregunta de cuál era el fin o cuál era el propósito de poner argumento hacia adelante, hacia atrás? Y yo les dije que el único fin que tenía era establecer que había un indicador de premisa y un indicador de conclusión. En el caso de que esté la conclusión en medio, entonces tú lo que vas a ver, necesariamente el indicador, ¿sí? Puede estar antes o después de la conclusión. ¿Me explico? Entonces, si está antes de la conclusión, ¿qué tipo de argumento es? Si está después de la conclusión, ¿qué tipo de argumento es? Es que, por ejemplo, encontré que viene la premisa, viene la conclusión y luego viene otra premisa. Ajá. Y eso también ya he encontrado que lo hace Schopenhauer, que llega a una conclusión pero sigue argumentando. Mi estimado Santiago, pero si ese es el caso, creo que tienes dos argumentos en donde la conclusión sirve como una proposición para una premisa y una conclusión para otra premisa. Pues desglosarlo en dos argumentos. Ok. ¿Sí? Ok, lo voy a analizar. Sí, si quieres, mándame el ejemplo por Messenger y lo checamos, o lo checamos en la próxima clase, o lo checamos cuando estemos viendo, pero mejor mándamelo por Messenger y lo analizamos. Ok, pues mira, aquí lo puedo compartir rapidísimo. Está aquí. A ver, sí. Aquí está. Mira, lo amarillo son premisas y el verde es la conclusión. A ver. Ajá. El amarillo son premisas, el verde es la conclusión. Pues ahí tienes dos argumentos, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí abajo está la premisa, pero ya no hay otra conclusión. Bueno, es la misma de la de arriba. Pero ese argumento tú me estás diciendo, si tú me dices, si quieres que califique ese argumento, yo te diría que es un argumento hacia atrás, porque tiene el indicador de premisa, luego viene la premisa y antecede la conclusión. Y el de arriba, yo te diría entonces que es un argumento hacia adelante, porque primero está la premisa y luego está la conclusión. Entonces, por aquí arriba me falta alguna conclusión. No, puedes tomar esta conclusión, la conclusión que pusiste en verde, digo, ahorita no lo estoy viendo, pero puedes tomar esa conclusión y puedes decir que en este caso, si no encuentras el indicador, pues es un indicador implícito, ¿no? Pero ahí tienes los argumentos, ahí no tienes un solo argumento. Recuerda que las proposiciones, la relatividad de las proposiciones y sobre todo que la proposición, una conclusión puede servir para dos argumentos sin problema alguno. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Sí le cachaste? Sí, entonces tengo que usar la misma conclusión, pero no para las mismas premisas. Sí, no, puedes construir dos argumentos. En este caso yo construiría dos argumentos. El primero con la premisa en amarillo y luego la conclusión, y el segundo primero la conclusión y luego la premisa. Cuando desglosas tus argumentos, entonces vas a decir en orden de aparición. El primer argumento 1, ¿sí? Premisa, suponiendo que la razón, meras máximas, ¿sí? Indicador, a lo mejor es implícito, conclusión, en la ciencia hasta leyes naturales. Argumento 2, ¿sí? En orden de aparición. Conclusión, en la ciencia de la naturaleza, leyes naturales, indicador de premisa, pues, premisa, el uso de la razón en ella, el uso de la razón, índole del objeto. ¿Sale? Sí. Ahí está. Ok. ¿Sí? Chicos, ¿sí lo vieron los que se quedaron acá con nosotros? ¿Sí? Perfectísimo. Gracias, profe. ¿Tienes alguna otra duda, mi estimado Santiago? Sí, si tal vez se los puedo enviar. Ah, claro, mándamelos. Gracias. Y ustedes también, chicos, si no me los han mandado, mándamelos, ¿no? Gracias, profe. Gracias, profe. ¿De qué, niños? Entonces, nos vemos, ¿qué? El viernes. ¿Sale? Viernes. Hecho, niños. Sí, sí. Cuídense. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Adiós, adiós.